apologize for my voice at first. Perdón por mi voz. It's not the best that I wish it was. No está tan bien como hubiera querido. So I'm going to tell the story why I came to Homestead. Entonces les quiero contar la historia de por qué llegué a Homestead. Like half a year before it started, I was praying. Sorry. I was praying in my room. Entonces, antes de todo esto, yo estaba orando en mi cuarto And I had this feeling God told me to go away from home. y tuve este sentimiento muy fuerte de que Dios me hablaba de salir de mi casa. And that was very hard for me to hear. Y fue muy difícil para mí hacerlo. I have a sister, she's 16, Tengo una hermana. and we both still live with our parents. Sorry. We live with our parents at home. Parents, with my mom and dad. Yes. Entonces vivimos sin padres. And the relationship with my mom is not the best. Porque la relación con mi mamá no es la mejor. It is not a safe place. No era un lugar seguro. And knowing that God told me to go away, Y el saber que Dios me habló de irme de casa, that would mean that I would leave my little sister in a not safe que place. Dios me habló de que iba a dejar a mi hermana, pero que Él lo iba a tener en un lugar seguro. But God really told me, so I was really struggling in my mind. Pero esto todavía me preocupaba, porque no lo sentía como un lugar seguro y dejar a mi hermana todavía me pesaba mucho, entonces estaba con eso. What should I do? Should I go? Should I stay and be with my sister? ¿Qué debería hacer? ¿Debería irme? ¿Debería quedarme, cuidar a mi hermana? Then after some weeks, God told me again, Entonces después de un par de semanas Dios me volvió a hablar, you need to go. necesitas irte. We just start to go to a different church than my parents. Entonces empezamos We start to go to a different church. a ir a distintas iglesias con mis papás. And we came into a family. ¿Ven? We came into a new family. Y entramos a una nueva familia. A feeling of family that I didn't know. Un sentimiento de familia que yo no conocía. A place of love, Una familia con amor, protection, con protección. people who were looking out for us. Gente que estaba siempre pendiente de nosotros. And it was so beautiful to know that there's a place Y fue tan hermoso saber que había un lugar for me and her to be ourselves. para mí y ella de ser nosotros. And I'm really convinced, ¿Sí? Y estoy muy segura that God really told us to go to that place in this specific time. de que Dios nos habló de ir nosotros dos a este lugar en este tiempo en específico. It was for me again a knowing that I should go. Pero todavía tenía ese sentimiento de saber que me tenía que ir. That I know that if I go, she will still be safe because she has our church. De que aún si no íbamos a estar seguros. What? So I went, Entonces, and I sorry, came. sorry. What I is- went to Homestead, Entonces fui a Homestead. and it was very scary for me at first. Fue una experiencia muy, por así decirlo, It's like tenebrosa para mí al inicio. a new place, Era un nuevo lugar, completely new people around me, gente totalmente diferente, a different language. un idioma distinto. It was very hard for me to understand that this was my time now here. Y fue muy difícil para mí entender que este era el lugar para mí ahora. So I started praying again. Así que volví a orar. God, why do I need to be here? I don't want to be here. Señor, ¿por qué tengo que estar acá? Yo no quiero estar acá. And it was simply one answer, Y simplemente me dio una respuesta. because you love me. Porque vos me amás. That's why you followed. Por eso es que seguiste lo que te dije. I'm like, yeah, that's right. Entonces estoy acá y sí es cierto. So Entonces I just went through the school, estoy haciendo esta escuela still with the feeling of I should be at home with my sister. esperando. I felt like I need to be home with my sister. Aún sintiendo que tenía que estar en casa con mi hermana. But then my sister called me. Entonces, My sister called. mi hermana me llamó And she told me
very good news. Me contó un montón de cosas The time that I was away, y que en el tiempo de que estaba lejos she really found out who Jesus was, se encontró con Jesús, who Jesus is for her, con un Jesús para ella, like a loving place, un lugar de amor, a place of protection. un lugar con protección. And in that time, I knew it was God's will that I went away. Y ahí es cuando sentí que Dios realmente me hablaba de que me tenía que seguir con esto, tenía que estar lejos de casa. So my sister didn't have always me looking over her shoulder when she does stuff. Sorry. She doesn't have me anymore to look, so that I Bueno, can look with her. entonces, aunque ella ya no me tiene a mí para como ir ante una situación, para que la cuide, And she could grow to the person that God wants her to be. aún así pudo encontrarse con Jesús y empezar a crecer en una relación con Él. So I'm really glad that God set me on this journey. Entonces estoy muy feliz de que Jesús me haya dicho que haga este viaje, That God told me to grow on my own as well. que Jesús me haya animado a salir y empezar en este nuevo trayecto, To grow in new places. para conocer nuevos lugares, To grow with knowing new people. para crecer en conocer nueva gente. And I just want to give a challenge to you today. Entonces quería dar A challenge. And quería darles un challenge, un desafío, to look to the people around you when you go outside. para mirar por la gente que está alrededor suyo. ¿Cuándo? Bueno, sorry. Look for people. Go to the people outside that you Vayan a don't la know. gente de afuera y hablarles. Look for people that you don't know Para ir con gente que no conocen and go to them. y hablar con ellos, Tell them your testimony. contarles su testimonio, Because everybody here has a testimony. porque todos tenemos un testimonio And the testimony is so much power. y los testimonios tienen tanto poder The words that you speak, the words that God spoke to you, que mientras más hablas, más Dios te habla. the things God has done in your lives, Las cosas que Dios hizo en tu vida is way more power than we can ever imagine. tienen mucho más poder cuando las sacas. It's way more power than nobody else can expect it to be. Tienen mucho más poder de what? This can, like the things that God has done, is way more impactful. Okay. Tienen mucho más poder mientras más lo seguís haciendo. So I really want to encourage you Así que realmente los quiero animar to go out and tell your story. para que vayan afuera y cuenten su historia. Because that's the most precious thing that God has gave you. Porque es lo más preciado que Dios les dio. That is what I wanted to share today. Eso es lo que les quiero compartir.